Cuando pensábamos cuál podía ser la temática a abordar para esta noche de contemplación preparatoria a la Navidad, en el contexto de la apertura del Año de la Misericordia, se nos ocurrió justamente mirar la Navidad desde la misericordia y buscar la misericordia en la Navidad, de modo tal que pudiéramos contemplar la Navidad como una expresión privilegiada, la manifestación de la misericordia del Padre en Jesucristo. Y al mismo tiempo pudiéramos encontrar en esa Navidad, que es la manifestación de la misericordia, la fuente donde tocar la misericordia y donde volvernos misericordiosos, como el Padre. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Estar ante la Navidad es estar ante el misterio justamente de esa manifestación misericordiosa, entrañable, que pertenece a la eternidad misma de Dios, como han visto con el Padre Diego, y que pertenece al ser de Dios. Dios es amor, dice San Juan en su primera carta, y Dios es misericordia. Pero a Dios no lo ha visto nadie jamás, sino el Hijo, que está en el seno del Padre, dice San Juan, al final del prólogo de su Evangelio, es el que lo ha revelado, el que lo ha mostrado, es el exégeta del Padre, es el que muestra, es el mistagogo, el que lleva al misterio del Padre, al misterio de Dios. Y por eso, porque muestra y lleva, no solamente muestra, sino que lleva, introduce en el misterio de Dios, es que en Él, como dice San Juan, nos han llegado la gracia y la verdad. La ley nos vino por Moisés, en cambio la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. El eterno, el infinito, es decir, el que no tiene espacio ni tiempo, entra en el mundo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Esa es la expresión de la entrada, del ingreso del Hijo, del Verbo, en el mundo del hombre, en la humanidad. En el espacio y en el tiempo de los hombres, que es lo mismo que decir entrar en la fugacidad y entrar en la muerte. Es entrar en la fugacidad del hombre y es entrar en la muerte. Esto es difícil, pero si no pensamos esto, si no caemos en la cuenta, si no lo rumiamos, nosotros no podemos comprender lo que celebramos. Y lo que celebramos no tiene injerencia, no puede inherir en nuestra vida, no puede transformar nuestra vida, no puede transfigurar nuestra existencia. La misericordia infinita, es decir, la misericordia de Dios, que es eterna, aparece y ha sido preparada, y aquí quisiera poner una atención especial, ha sido preparada minuciosamente, con una exquisita pedagogía divina, a través de prefiguraciones. Dios prepara el corazón del hombre para el encuentro. Dios es un pedagogo extraordinario. Dios es maestro. Dios conoce al hombre como nadie lo conoce y por lo tanto sabe cómo acercarse al hombre, sabe cómo mostrarse al hombre y sabe de qué modo el hombre puede acogerlo, puede recibirlo, puede conocerlo para amarlo. Entonces, a lo largo de un largo camino, extenso, Dios va revelándose progresivamente a través de prefiguraciones de su misericordia. Y es así que
que el pueblo de Israel ve entrelazado su camino, ve entrelazado su historia está entrelazada por la misericordia, está tejida con hilos de misericordia. Yo te atraigo con misericordia, con cuerdas de amor te atraigo hacia mí. Esa experiencia de Israel, que es la experiencia de Abraham, que es la experiencia de Jacob, que es la experiencia de Isaac, que es la experiencia de Moisés, que es la experiencia a través del desierto durante 40 años, es la que hace que Israel pueda cantar, es eterna su misericordia. Abrió el Mar Rojo, es eterna su misericordia. Derrotó al faraón, es eterna su misericordia. Nos hizo pasar a pie enjuto, es eterna su misericordia. Israel canta que la misericordia de Dios es eterna, que Dios es fuente de misericordia y que con esa misericordia entreteje la historia. Israel se sabe receptor de esa misericordia, destinatario de esa misericordia. Es el himno litúrgico del Salmo 135, que pertenece al gran Jalel, ese himno que cantó Jesús antes de salir al huerto de Getsemaní, ese himno propio de la Pascua, que canta las Mirabilia Dei, las maravillas de Dios, pero las canta mirando hacia atrás, las canta como un acontecimiento que está en el pasado, las canta como algo que Dios hizo. Y eso que Dios hizo, porque lo hizo en la fugacidad del tiempo y del espacio, del hombre, del Israel de Dios, es absorbido por la muerte, es absorbido por la fugacidad del tiempo y es absorbido por la fugacidad del espacio. Aunque Israel cante a lo largo de toda su historia, aunque Israel cante en cada Pascua judía, la misericordia que Dios le ha expresado siempre es una misericordia que está en el pasado, absorbida en la fugacidad, en la muerte. Y entonces, cuando mira para atrás, no le queda otra cosa que esperar que esa misericordia vuelva a acontecer, vuelva a ocurrir, que esa misericordia vuelva a intervenir, que esa fuente vuelva a fluir y lo toque, porque ya él no puede tocar, el hombre no puede tocar lo que es fugaz, él es fugaz, la misericordia se ha expresado de manera fugaz, y entonces fugacidad con fugacidad son un encuentro inevitablemente en la muerte. No lo digo en un sentido negativo, sino que lo digo en el sentido del límite. Son las teofanías de Dios, es el fuego de Dios en el Sinaí, es el Dios en la tempestad, es el maná. Pero Jesús va a decir, los padres de ustedes comieron el maná y murieron. Es decir, fue un acontecimiento de misericordia para que ese pueblo viviera, sobreviviera en el desierto, pudiera contemplar que Dios lo acompañaba. Y Moisés golpeó con la caña la roca y brotó el agua, pero el agua dejó de brotar y el maná dejó de caer. E Israel se encontró otra vez en la tierra de la promesa, viviendo y experimentando, tocando, palpando su fugacidad y su muerte, en la espera de un porvenir. Algo está por venir, algo vino y algo está por venir. El Dios de Israel es el que era y el que será. Y en el hoy no puedo tocarlo. ¿Qué significa entonces que Jesús diga, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso? Es entrar en el misterio de la liturgia cristiana. Si no entramos en el misterio de la liturgia cristiana, no podemos ser misericordiosos como el Padre. Porque ser misericordiosos no está en nuestra mano. La misericordia es un atributo divino. La misericordia es la realidad de Dios. La misericordia es divina, no humana. Yo no puedo ser misericordioso, y menos aún misericordioso como el Padre, porque justamente la elevada cúspide a la que llama Jesús a cada cristiano, a cada uno de nosotros, es nada menos que la cumbre de la misericordia con que Dios es misericordioso. Es un amor de misericordia divino, no humano.
Para Israel, el culto, el recuerdo, el canto del Salmo, el Jalel, la Pascua, son recuerdos del pasado. Y por lo tanto es la tensión hacia el futuro. Pero el Eterno entró en el tiempo y el infinito, inconmensurable entró en el espacio y se hizo fragilidad. Nunca podremos comprenderlo, pero ese es el secreto. Se hizo fragilidad y pudimos tocarlo y pudimos verlo. Y fuimos tocados, y todo lo que tocó fue tocado por la misericordia. Y todo lo que miró fue mirado con misericordia. Y todo lo que fue mirado se sintió mirado por una mirada absolutamente desconocida, nunca vista antes. La mirada de una ternura visceral, porque eso es en definitiva la misericordia. Si descomponemos la palabra greco-latina, de donde surge la palabra castellana misericordia, nos encontramos que es una palabra compuesta por no, amor, y el corazón volcado visceralmente al no amado. Es el no amado que es amado por alguien que se inclina. Misericordia es que alguien me descubre no amado y se vuelca con amor entrañable, visceral, infinito y eterno sobre mi no amor. Mi no amor que puede ser la ausencia del amor de otro, pero el no amor que puede ser mi pecado, el no amor que es mi miseria, el amor que es mi pobreza, el no amor que es la ausencia, el no amor que es la muerte. San Ignacio de Antioquía, en la carta a los Efesios, dice que hay 3 misterios sonoros. Hay 3 misterios que fueron realizados en el silencio de Dios, y Él los llama justamente misterios sonoros. Uno, la virginidad de María, el otro, el alumbramiento virginal, y el otro, la muerte de Jesucristo, la Pascua. 3 misterios sonoros que ocurrieron en el silencio. Y si nosotros buceamos en la historia del cristianismo y en su liturgia, nos vamos a dar cuenta que justamente a la Navidad, que se la celebraba junto con la Epifanía, hoy la dividimos, la Epifanía el 6 de enero, la Navidad el 25 de diciembre. Esta Navidad, que es la Epifanía, la manifestación de Dios, se llamaba también la Pascua de la Navidad. Y entonces encontramos que podemos hablar, por un lado, de la Pascua de la Natividad y de la Natividad de la Pascua. Y la Pascua de la Natividad y la Natividad de la Pascua quedan asombrosamente expresadas ante nuestros ojos en la iconografía de la liturgia, tanto de la Navidad como de la Pascua. Cuando uno se acerca al icono de Navidad, ¿qué es lo que primero ve? Aquello que llama la atención, aquello que es lo central, lo sustancial, lo que no puede no estar, es el niño en la boca de una cueva oscura, envuelto en los lienzos de un pañal. Se le cumplieron a María los días del alumbramiento, dice Lucas, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, en la boca de una cueva, en la oscuridad, es en el abismo del mundo, en el abismo de la humanidad, en mi mundo oscuro. El segundo misterio de silencio sonoro: tomaron el cuerpo de Jesús
lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. Juan 19, 40. Cuando uno contempla justamente el icono de la resurrección, lo que encuentra es que los ángeles, esos ángeles que anunciaron hoy les ha nacido el Salvador, son los mismos que le dicen a las mujeres, Él no está aquí, ha resucitado. Y que ha quedado allí, destruyendo el poder, surgió como vida incorruptible y dejó como señal la crisálida de las vendas mortuorias, la crisálida del sudario, la mariposica blanca que deja la crisálida cuando vuela, deja el capullo. Esa es la señal. Una primera señal en Belén, una segunda señal en el jardín, cerca del Gólgota. Dos señales, vendas, fragilidad, humanidad. La primera es la que acoge a Dios en la fragilidad de los hombres. Y la segunda es el lugar de donde Dios se desaloja. Dios hace explotar el tiempo y el espacio. Y entonces hace que esa entrada en el mundo del hombre, esa entrada misericordiosa para tocar al hombre y para que el hombre se sienta tocado, para mirar al hombre y para que el hombre se sienta mirado con misericordia por Dios, con ternura inusitada, no quede sepultada y absorbida por la muerte. Solo porque no queda absorbida por la muerte, hoy, la misericordia es una fuente abierta. Hoy las maravillas de Dios no son un pasado que se recuerda, aunque vivamos muchas veces el culto como un ritual de puro gesto externo y nos quedamos en el umbral porque no nos animamos a saltar dentro del misterio. Solo porque Cristo ha resucitado superando el tiempo y el espacio, el Cristo resucitado hace posible que todo misterio suyo me toque y yo lo toque. Si ustedes leen atentamente los números del 512 en adelante del Catecismo de la Iglesia, van a advertir frases que realmente son de una belleza extraordinaria y de un contenido que tiene una profundidad que no podemos terminar de bucear jamás. Y dice el Catecismo, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, el día en que se inauguró la fuente, el día en que la fuente quedó abierta, todo hay que verlo a la luz del misterio de Navidad y de Pascua. Pascua de la Navidad y Navidad de la Pascua. Hay que atravesar para entrar en la fuente de la misericordia, el recorrido que va de la Navidad a la Pascua, y que por ser la Pascua lo que es, hace posible que la Navidad sea una realidad de hoy. Y que por lo tanto la misericordia que está encerrada y manifestada en la Navidad me pueda tocar, y yo pueda tocarla. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, y todo eso que vieron con el Padre Diego, de la misericordia que es en Dios y es Dios, por lo tanto, ha sido visto en Jesucristo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Sus palabras, dice el Catecismo, sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ve a mí, ve la misericordia. Y el Padre puede decir, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta es la manifestación de mi misericordia, contémplenla, escúchenla. Entonces, dice el Catecismo, nos manifestó el amor que nos tiene con los rasgos más sencillos de sus misterios, más sencillos que los pañales de Belén, más sencillos que las vendas mortuorias, que el sudario que Juan vio con asombro, doblado cuidadosamente al costado del sepulcro. Son signos de una simpleza extraordinaria, pero transparentes como los simples signos de la liturgia, que nos transparentan a los ojos de la fe la presencia. Él está vivo, Él está aquí, Él me toca, Él me ama. Y entonces dice el Catecismo,
desde los pañales de su natividad hasta el sudario de su resurrección, todo en la vida de Cristo es signo de su misterio. La fe se alimenta de los signos y por eso el primer lugar del encuentro con los signos es la liturgia, el signo por antonomasia, el signo y el significado, en un único acto donde el significante y lo significado están allí, haciendo presencia, hic et nunc, ahora y aquí. Ahora y aquí. Digo esto primero porque corremos el riesgo de abordar la celebración de la misericordia como un acontecimiento pasado, como algo que ya pasó. Y la misericordia de la Navidad no es algo que ya pasó, es algo que ocurre aquí y ahora. Bien, sin esta suspensión del espacio y del tiempo, rotas, quebradas por la resurrección, los misterios serían un ayer que ya pasó, como dice el Salmo, una vigilia de la noche. Mirando hacia atrás, nuestra oración, la litúrgica y la liturgia del corazón, que es la prolongación en extensión de lo que es la liturgia en profundidad y en intención en profundidad, lo intenso y lo extenso, esa única liturgia, la liturgia intensa que realizamos en los signos litúrgicos y la liturgia extensa que se prolonga en los corazones, en la oración íntima de los corazones. Sin esa superación del tiempo y del espacio de la resurrección, nuestra oración sería un mero recuerdo, y lo es. Muchas veces vamos a la oración y estamos en la oración y hacemos oración y participamos de la liturgia y hacemos oración personal y tratamos de buscar a Dios en la oración como algo pasado, no como algo presente. Una fuente seca que no nos puede abrevar. Entonces solo nos queda el pretérito del verbo esperar, como a los discípulos de Emaús. El pretérito, nosotros esperábamos que Él fuera, pero ya está, no esperamos más. O nos queda simplemente la nostalgia que nos hace porfiadamente esperar algo que vendrá, pero que no está. El Papa Francisco, en la Misericordia Vultus, habla desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar un gran río, el gran río de la misericordia. Es la visión del Apocalipsis, del capítulo 22, el final de toda la Escritura, una fuente abierta, un río que corre y anega la ciudad de Dios y toca a todos. Ese río ha sido abierto por la ruptura de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. Y dice él, es el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Está allí. Yo puedo acercarme y tocarla, puedo acercarme y beber. Y ese río que tiene su prefiguración en el río del Génesis, ese río que tiene su prefiguración en el río que brota como fuente del costado abierto del templo, a cuya vera crecen árboles que dan hojas curativas todos los meses, es decir, siempre medicinales, siempre curativas. Ese río corre e inunda la ciudad y está dispuesto a ser tocado y a ser fuente para que la bebamos. Este río brota del trono de Dios y del Cordero, un Cordero que, dice San Pedro, estaba prefigurado desde antes de la creación del mundo. El niño de Belén es el Cordero prefigurado.
Y por lo tanto el niño de Belén es el Cordero Pascual. Y por eso está envuelto y envuelto en debilidad y envuelto en muerte. Envuelto en muerte porque envuelto en debilidad. Misterio tremendo y al mismo tiempo fascinante. ¿Por qué? Porque eso que está envuelto en debilidad soy yo. Es mío. Cristo es mío, decía San Juan de la Cruz. Y la Madre de Dios es mía y todo es para mí. No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu Hijo Jesucristo. No me lo quitarás. Él es mío. Pero yo soy suyo. Así lo afirma la Escritura. Mi vida, mi muerte, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi existencia es suya. Y con mi existencia se ha sumergido en la muerte. Y con mi existencia ha surgido a la vida. Y yo he sido sumergido y he sido surgido, levantado en una anástasis, en una atracción desde el abismo de la oscuridad por su fuerza de vida. Ahora, esto que ocurre en la liturgia, porque ocurre, no puedo extenderme más, pero ocurre. Ojalá comprendiéramos que esto ocurre, que la liturgia es el río abierto, que la liturgia es el cielo abierto, que la liturgia no es una realidad horizontal, que la liturgia no es un encuentro de amigos, que la liturgia no es un banquete puramente humano, que la liturgia no es sobre todo horizontal, sino es por encima de todas las cosas vertical, en una transversal que atraviesa el cielo y la tierra y que hace que el cielo se asome a la tierra y la tierra se abra para recibir al cielo. Y que se cumpla aquello, si rasgase los cielos y descendieras. Eso es la liturgia. Nosotros minimizamos la liturgia, desvalorizamos la liturgia, profanamos la liturgia, humanizamos la liturgia a grados insospechados, impensables. La liturgia es Dios tocándome, la liturgia es Dios curándome, la liturgia es Dios resucitándome, es Dios transformándome, es Dios transfigurándome, es Dios hablándome al oído. La liturgia es Dios dentro de mí, la liturgia es el Espíritu en mí, haciéndome parte suya, uniéndose a mí. ¿Para qué? Para que todo lo que Cristo vivió, dice el Catecismo en el 521, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. ¿Cómo? ¿A fuerza de puños? ¿Por un sistema moral? ¿Por una técnica psicofísica? ¿Cómo el misterio de Cristo será vivido en mí? Cristo lo vivirá dentro de mí, sino apropiándose de mi humanidad. Y yo entrando en su humanidad y dejándome absorber sin perderme, como no se perdió ni se confundió con su divinidad, la humanidad que Él tomó del seno de María. Un misterio asombroso, asombroso. Debería dejarnos estupefactos, llenos de admiración, con temblor, con temor reverencial. El Hijo de Dios se ha unido en cierto modo con todo hombre, se ha unido conmigo. El Catecismo está citando la Gaudium Spes en el capítulo 20, en el número 22, un número que todos deberíamos rumiar una y mil veces. Era uno de los números preferidos de San Juan Pablo II. Gaudium Spes 22. Es la cristología mirada desde esa realidad en la que el Dios humanado toca y asume a todo hombre de algún modo, y por lo tanto todo hombre entra a formar parte del cuerpo de Cristo y se hace cuerpo de Cristo, como dirá Pablo en su famosa teología del cuerpo.
del cuerpo místico. De Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros, su cuerpo. Y por lo tanto, lo que vive la cabeza no lo puede vivir desunida de su cuerpo, lo tiene que vivir en comunión con su cuerpo. Ahora, entrar en el cuerpo o no entrar es problema de nuestra libertad. Puedo quedarme en el umbral o puedo pegar el salto y ser abrazado por la humanidad de Cristo y ser abrazado por el misterio de Cristo e incorporado a su cuerpo, que es la Iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar, y aquí está citando a San Juan Eudes, es un párrafo asombroso, admirable del Catecismo en el 521. San Juan Eudes. El Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Por los misterios nos toca, por los misterios obra en nosotros y gracias a la gracia de esos misterios nos incorpora a su misterio y entonces se realiza en nosotros lo de Isabel de la Trinidad. Yo quiero ser una humanidad suplementaria en la que puedas cumplir todo tu misterio de dolor, tu misterio de gozo, tu misterio de misericordia, tu misterio de ternura, tu misterio de oración, tu misterio de tocar al pobre, de buscar al pobre, tu misterio de pastor. Lo puedo hacer porque soy una humanidad suplementaria donde en el tiempo se extiende del Cristo invisible de manera visible, como un sacramento de Cristo, la Iglesia es sacramento de Cristo, de manera visible la misericordia de Dios. Tú has hecho visible la misericordia del Padre, Señor. Ahora nos toca a nosotros, la Iglesia, hacer visible tu misericordia, pero solo podemos hacer visible tu misericordia si nosotros somos asumidos en tu carne y nosotros dejamos que nuestra carne sea asumida por tu divinidad humanada. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Es un imposible. No hay que decírselo al Papa Francisco, hay que decírselo a Jesús, porque el lema está tomado de palabras del Divino Maestro. Sean misericordiosos, suban a la cúspide de la misericordia de Dios. El Espíritu que operó la encarnación se une a nuestro espíritu. Nos hace cristianos, nos hace otros Cristos. Capaces, como diría San Juan Eudes, de los misterios de Cristo. Nosotros divorciamos de la vida de Cristo. Divorciamos culto y vida. Y divorciamos nuestra vida de la vida de Cristo. Y cuando generamos esta ruptura, este quiebre entre el misterio de Dios en Cristo y nosotros creemos vivir la misericordia y no hacemos más que una filantropía natural, que la podría ser un no creyente, una filantropía natural, y no se trata de eso, porque la filantropía natural nunca puede amar con la filantropía mayúscula de Dios de la que habla San Pablo. Se ha manifestado el amor de Dios por los hombres, el amor de predilección de Dios por los hombres. ¿Por qué? Porque toda filantropía natural, de un modo u otro, se inclina a un hombre y a otro no. Toda filantropía natural hace acepción de personas. Toda filantropía natural es limitada. Toda filantropía natural tiene un dejo de egoísmo. Toda filantropía natural no puede llegar al extremo de la hondura del hombre. Una filantropía natural puede sanar al hombre en su superficie, tocar al hombre en su superficie, curar al hombre en su superficie. No puede curarlo por dentro. En su mal moral no puede curarlo. No puede tocarlo. Cuidado con el año de la misericordia, porque el desafío es ser misericordiosos como Dios. Y por lo tanto es una misericordia teologal. Y por lo tanto es una misericordia que viene de arriba y que necesita de la ofrenda, como en el altar. Necesita de la ofrenda, necesita de la epíclesis que desciende el Espíritu Santo para hacerse comunión. Cuando San Juan Crisóstomo en Antioquía veía a sus cristianos celebrando la Eucaristía, celebrando este misterio de ofrenda,
Yo pongo mi pobreza, yo ofrezco mi vida. Ofrézcanse ustedes mismos como hostia, culto agradable a Dios, ustedes mismos, sobre el altar. Y la epíclesis sobre el altar, que si ustedes se dan cuenta es una doble epíclesis. La epíclesis sobre el pan y sobre el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la epíclesis sobre toda la asamblea reunida para que se transforme en cuerpo de Cristo. Es la epíclesis para que el pan sea cuerpo de Cristo y es la epíclesis, la invocación, la súplica para que el Espíritu Santo convierta al cuerpo de los cristianos en cuerpo de Cristo, no en una humanidad. No en una humanidad cualquiera, no, la humanidad. El hombre, la humanidad. Por eso dice un gran autor, por eso el rico, al que después llamaron Epulón, pero el rico de la parábola, que tiene a Lázaro sentado en la puerta de su casa, no tiene nombre, porque está desfigurado. No tiene nombre, no tiene identidad, está desfigurado, pero Lázaro tiene nombre. Lázaro tiene entidad. Lázaro es un prójimo próximo. Está en el umbral de mi puerta. Lázaro es Cristo. Lázaro es Cristo. Cristo es el pobre. Cristo es el llagado. Cristo es aquel a quien le lamen la llaga los perros. Cristo es el pobre a la puerta de mi casa. ¿Por qué Cristo es? Porque justamente Cristo se hizo pobre por nosotros, dice Pablo, para enriquecernos con su pobreza. Él es la pobreza. Ya es pobreza en el seno de la Trinidad, porque todo lo recibe, ser hijo lo recibe. Todo lo recibe del Padre. Todo en Cristo es recibido, todo es absolutamente recibido. Por eso no puede hacer otra cosa que ponerse ante el Padre en la actitud de la acción de gracias, en una Eucaristía eterna. Despojado de la gloria, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se anonadó y entró en una espiral de kénosis, de anonadamiento. Anonadamiento significa, si descomponemos la palabra, hacerse nada, no nada, hacerse nada. Se hizo nada. Cristo es nada. La misericordia es que Cristo se haga nada, que Cristo se haga pobre. Y por eso, unido en cierto modo a todo hombre, asume toda pobreza que es carencia, toda pobreza que es ausencia. Ausencia de gracia, ausencia de amor, ausencia de ternura, ausencia de salud, ausencia de bienes materiales, ausencia de bienes espirituales. Todo lo que podemos nosotros revertir mirando las obras de misericordia corporales y espirituales. Todas esas ausencias, todas esas pobrezas, todos esos vacíos que quieren llenar las obras de misericordia espirituales y corporales están en Cristo. Cristo ha asumido el sufrimiento de todo hombre. No es solo un modelo de pobreza. Si Cristo fuera solamente un modelo de pobreza y no fuera verdaderamente pobre, entonces estamos en la muerte. No hemos sido salvados. Cristo es el pobre y por eso es maravillosa la escena de Betania. Porque ha asumido la pobreza, toda miseria, toda carencia. Solo lo puede descubrir el contemplativo. De alguna manera María de Betania, con ojos de contemplativa, cuando derramó el bálsamo de nardo puro en el cuerpo de Jesús ante el escándalo de Judas y de los otros. María de Betania estaba viendo en Cristo al pobre. Déjenla. Es la única que ha sabido derramar en mi cuerpo la ofrenda a un cuerpo mortal. Ella está embalsamándome para mi muerte. Y en mi muerte yo no hago otra cosa que asumirlos a todos ustedes. Mi cuerpo en la muerte son todos ustedes. Déjenla. Y acota Jesús. Cuando la observación y el escándalo es: este perfume se podría haber vendido
y dar el dinero a los pobres, Jesús dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Pero también dice en Mateo 28, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, como pobre, porque ustedes son mi cuerpo, y en mi cuerpo está el cuerpo de todo pobre. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo como el misericordioso, pero yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo como el pobre que espera la misericordia de ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo como el samaritano que los recoge a ustedes del costado del camino y los unge con el aceite y los revive a la vida de la iglesia. Pero yo estoy con ustedes para siempre, como el pobre que está al borde del camino, para que ustedes me recojan sobre sus hombros. Yo llevo la humanidad sufriente de todos ustedes, no solo el pecado, todo sufrimiento. Por eso la misericordia no es solamente el perdón. La misericordia es el amor entrañable de Dios que alcanza al hombre en su abismo de dolor más profundo. La misericordia de Dios es el amor entrañable de Dios que alcanza a Job en su grito. Este es el ayuno, este es el culto, esta es la liturgia. Esta es la oración, tu oración de cada día y la oración en la iglesia como edificio, la oración litúrgica de la iglesia. Pero también esta es la oración de la liturgia de tu corazón, que puedas realmente cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. No te despreocupes de tu propia carne, porque yo he tomado tu carne. Y yo no me he despreocupado de tu carne ni de la carne de ninguno de tus hermanos. Yo no hago acepción de personas. La misericordia de Dios es hacer llover sobre justos e injustos. La misericordia de Dios es hacer salir el sol sobre justos y pecadores. Juan Pablo II se asombraba lleno de estupor que el mundo moderno, el mundo actual, y el Papa Francisco lo cita en la bula, este texto de la Dives in Misericordia, justamente es el asombro de un mundo que ha olvidado la misericordia. Un mundo que habla de filantropía, un mundo que habla de derechos humanos, un mundo que levanta voces proféticas para hablar de los derechos del hombre. Un mundo que dice que la mujer es dueña de su cuerpo y se desentiende de su propia carne, que es el hijo que lleva en las entrañas, su propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora, estoy citando Isaías 58, y tu llaga no tardará en cicatrizar, porque es como un círculo misterioso. Tú eres curado, y porque experimentas la cura de la misericordia de un Dios que te recoge del camino, te puedes hacer el samaritano que recoge a otro. Solo cuando has mirado la misericordia que Dios te tiene, puedes entregar lo mismo que has recibido. Solo cuando has comulgado lo que ocurre por la epíclesis sobre el pan y lo comulgas, debes salir de la iglesia. Y entonces, San Juan Crisóstomo decía, lo que ustedes realizan aquí sobre el altar de la Eucaristía, tienen que salir a la calle y realizarlo sobre el altar de los pobres. Sobre el altar de los pobres. Hay gente que tiembla cuando hablamos de los pobres. No los miramos sociológicamente, no los miramos ideológicamente, los miramos teológicamente. La Iglesia oriental, cuando entierra a un hombre en el rito de las exequias, le pone una oración al muerto en sus labios, donde el muerto le dice al Espíritu Santo, mira, mira, mira que yo llevo grabada la imagen y la semejanza de Cristo, aunque esté rota y ultrajada.
Y la Iglesia, por lo tanto, tiene que susurrarle a todo hombre al oído y dejarse susurrar a su oído. Mira que en el fondo de todo hombre está la imagen de tu Señor, aunque esté rota y ultrajada. En el altar de los pobres, así como en el altar de la Eucaristía, fluye y puede resucitar el amor. Hasta que toda carne resucite, como dice Isaías en el capítulo 25, hasta que el velo de la muerte, la mortaja, se descorra sobre la humanidad entera. Entre la primera y la segunda venida no hay hiato. Hay una hora única, que es la hora del amor extremo, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y por lo tanto es la hora del amor extremo, es decir, el amor ilimitado, no tiene límites. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, no, 70 veces, 7, siempre. ¿A quién? A todos. Hora intensa vivimos en la transparencia litúrgica de los signos. Eres tú, Señor, y estás aquí. Pero sin embargo, esa transparencia se hace una transparencia un poco desdibujada, un poco opacada en la vida cotidiana. Ni descubrimos al Espíritu susurrarnos al oído, ni descubrimos la epíclesis, ni descubrimos con facilidad la comunión con el cuerpo de Cristo que está presente en cada hombre, en todo hombre. Porque vivimos en el tránsito de estos dolores de parto. Es la missio. Ite, misa est. Vayan. La misa continúa. La misa del altar continúa en el altar de los pobres, como decía San Juan Crisóstomo, sin contornos precisos. Pero es necesario descender a la profundidad del corazón. No alcanza una liturgia donde yo me mantengo en la vereda de enfrente. No alcanza. O yo pego el salto y traspaso el umbral, o me quedo de este lado del umbral en la vereda de enfrente. Y la liturgia no me toca, la liturgia no me roza, el misterio no me toca, y yo me desentiendo de la fuente y no bebo en ella. Y si yo no bebo en la fuente, no comulgo con la fuente, no tengo nada para dar. Entonces, toda misericordia que yo intente practicar en cualquiera de las obras de misericordia, espirituales o corporales, todo amor que intente vivir, nunca será divino. Será simplemente una filantropía humana, que no salva a nadie, que no cura a nadie, que lo único que puede hacer es como una curita en la herida de un enfermo de cáncer. Bien, la misericordia que ustedes veían en la primera catequesis como un misterio divino se ha hipostasiado, se ha encarnado en la inocencia sufriente. Va más allá del perdón, alcanza el último grito de dolor, de soledad, de opresión, de ausencia. Los misterios de Cristo de San Juan Eudes, del Catecismo. Los misterios de Cristo en su soledad. Los misterios de Cristo en su agonía. Los misterios de Cristo en su grito. Los misterios de Cristo en el abandono. Los misterios de Cristo suspendido, colgado entre el cielo y la tierra. Gritando para arriba, no hay respuesta. Gritando para abajo, no hay respuesta. Buscando la paternidad de Dios, no está. Buscando la fraternidad de los hombres, sus amigos, sus discípulos, no están. Todos han huido. ¿Dónde están? Heriré al pastor y todas las ovejas se dispersarán. Por eso, la misericordia se transforma en un grito de la Iglesia. La Iglesia de la misericordia con pasión, que está maravillosamente descrita en el Apocalipsis, en el grito de los justos al pie del altar. Cuando dicen, ¿hasta cuándo? Basta, Señor, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo esta inocencia ultrajada? ¿Hasta cuándo esta persecución? ¿Hasta cuándo esta opresión? Es la kenosis del hombre, es el anonadamiento del hombre asumido por Cristo. ¿Hasta cuándo? La respuesta es el último aliento de Cristo diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hasta allí llega el extremo, sin límites, de la misericordia. Solo si nos atrevemos a entrar en este camino, solo si nos atrevemos a entrar en este camino de una misericordia teologal, entonces beberemos la misericordia, nos volveremos misericordiosos y daremos misericordia a los otros. Seremos un signo de la misericordia. Y entonces esa figura del río que el Papa en la Misericordia Vultus justamente cita, que es como una reminiscencia del río del Apocalipsis, nos lleva a aquella doble visión, la de Zacarías y la de Juan. Zacarías en los capítulos 12 y 13 y Juan en el capítulo 19. Hasta allí llega la gloria del Hijo de Dios y de Dios en su Hijo, gloria del amor que trae la vida al hombre. Y el grito rasgó el velo, y entonces cuando Jesús gritó, apareció el Santo de los Santos, y entonces del Santo de los Santos brotó el río de vida de su costado traspasado. Mirando al traspasado, apareció ante los ojos la fuente que emana para todos los hombres, dice Zacarías y dice Juan. En esa fuente hay que beber, pero no se puede beber sin oración. Creo que el desafío de la Iglesia es comprender que nunca podrá ser misericordioso, ni el cristiano misericordioso, si no alcanza la misericordia y la bebe en su propia fuente, que es Dios mismo. Si no, hay muchos hombres que son más compasivos que nosotros. Pero el cristianismo pega un salto y Jesús lo aclara. Si ustedes hacen el bien a los que se los hacen, ¿qué tiene de novedoso el amor de ustedes? Y si ustedes devuelven al que les ha prestado, ¿qué tiene de novedoso lo que ustedes hacen? Es pura filantropía humana, un amor natural que puede tener cualquiera. Lo de ustedes es el amor al enemigo. Lo de ustedes es la misericordia al enemigo. Por eso este mundo que sorprendía a Juan Pablo II tiene que sorprendernos también a nosotros. Nos cuesta terriblemente entender la misericordia como un amor que todo lo abarca, que todo lo toca, que todo lo cura, porque se sabe curado allí en las honduras donde uno es capaz del peor pecado y donde uno alberga sufrimientos de una soledad que es pura agonía. Yo tengo que asumir en mí la agonía de todos los hombres, y por eso el lugar donde el hombre es más misericordioso y puede alcanzar a todos los hombres es la oración. Lo cual no quiero quitar con esto el valor de las obras de misericordia espirituales y corporales. Enseñar al que no sabe, enterrar a los muertos, dar pan al hambriento, vestir al desnudo. Es orar con lágrimas unidos a los que delante del altar de Dios dicen: piedad, Señor, ¿hasta cuándo? Ten misericordia. Último, nadie puede enseñarnos esto como la Madre de la Misericordia. Si ustedes alguna vez han visto los íconos de la ternura, el de Vladimir, por ejemplo, van a ver que la madre no mira al niño. La mirada de la madre viene de un lugar que está más allá de todo lugar y se dirige con su mirada aún más allá que todo lo abarca. Es el más allá de la hora de su hijo y es el más allá de la hora del cuerpo de su hijo, que es todo hombre y cada hombre. Es la radiante tristeza del corazón de María.
fuente de misericordia, Madre del Misericordioso.